Bien, buenas noches a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en el ámbito o en el campo de las tecnologías de la información. Es uno de los temas que ha resaltado en estos últimos años. Obviamente con el cambio de la tecnología, con la migración de la infraestructura que hoy en día lo tenemos en las organizaciones implementadas, muchas empresas, entidades tanto del sector público como del sector privado, han tratado o han migrado hacia un entorno basado en la nube. Y justamente el día de hoy, el tema que voy a exponer es conociendo los fundamentos de cloud computing. Bueno, ya me conocen, soy el ingeniero Héctor Baje García, ya hablaron un poquito sobre mí y vamos a iniciar con esta presentación. Bien, referente a cloud computing, o también conocido como computación en la nube. ¿Qué es cloud computing? Se habla de mucho sobre cloud computing. Se habla que es un entorno virtualizado en Internet. Se hace mención como un espacio o un repositorio en Internet. En sí, cloud computing va más allá sobre esos mitos o leyendas que hasta hoy en día se hacen mención en Internet. Cloud computing, o también conocido como computación en la nube, es un modelo de prestación de servicios, ¿no? Es un modelo de prestación de servicios a nivel de cómputo, en el cual va a permitir a cada organización, a cada empresa, poder acceder a los recursos informáticos que se encuentran alojados en estos cómputos a través de Internet. Es por eso que hoy en día también Internet ha incrementado su funcionalidad o sobre todo la importancia que nos brinda tener un servicio de Internet de una organización. No me imagino con sinceridad una organización sin servicio de Internet. Fuera de lo que es computación en la nube, obviamente gracias a Internet una organización puede, se podría decir, acceder a diferentes servicios que se encuentran obviamente en diferentes nubes o que se encuentran involucrados en Internet. Ahora, actualmente, estos cambios que se han venido dando a nivel de cloud computing han mejorado satisfactoriamente todo el equipamiento informático que presenta o que tiene una organización. Como por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, las empresas, muchas organizaciones, tanto del sector público como del sector privado, han llevado a la nube muchos servicios que para ellos quizás con el tiempo eran muy complicados poder administrarlos o poder tenerlos en sus ubicaciones físicas dentro de la organización. Hoy en día, por ejemplo, vemos muchas organizaciones que tienen su información en un repositorio en la nube, su respaldo de información en un repositorio en la nube, incluso también ya hoy en día se habla sobre escritorios virtuales en la nube. Y eso también, aparte de tener una mejora a nivel de comunicación entre estaciones de trabajo, también ha mejorado significativamente la reducción de costos de una organización. Y también, ¿por qué no mencionar la parte de los hosting? Que justamente se podría entender que aquí es cómo se inició o cómo se entendió mucho mejor la parte de computación en la nube. Y justamente esto conlleva a poder almacenar o alojar aplicaciones web en un repositorio en la nube para cualquier persona desde cualquier ubicación del mundo lo pueda visualizar. Ahora, referente a las características que hoy en día me brinda cloud computing. Por ejemplo, una de las principales o una de las primeras características que puedo yo obtener al utilizar o obtener un servicio de cloud computing es la parte de autoservicio bajo demanda. ¿Por qué? ¿Qué me beneficia o qué me da la parte de autoservicio bajo demanda? Primeramente, los usuarios o las empresas pueden aprovisionar los recursos de la organización de forma automática en dicho repositorio o en dicho alojamiento sin la necesidad de poder tener una interacción de manera personal o de manera humana con un proveedor de servicios. Por ejemplo, una empresa hoy en día que quiera tener un almacenamiento en la nube, simplemente se le otorga dicho servicio bajo un contrato y estas personas que obviamente van a administrar dicho espacio en la nube
van a poder interactuar y alojar o almacenar dicha información. Es decir, la interacción de la persona cada vez se empieza a reducir, cada vez empieza a ser menor. ¿Por qué? Porque obviamente todo este servicio que se tiene alojado en la nube prácticamente se encuentra ya casi preparado, por no decir 100% preparado. Ahora, otra de las características también importantes es el acceso a través de la red. ¿Por qué? Porque los servicios que están disponibles a través de Internet o una red privada va a ser muy fácil el acceso desde de cualquier parte del mundo y desde cualquier usuario que quiera acceder a dicha información. Otra característica también que nos brinda Cloud Computing es la parte de escalabilidad y elasticidad. Cuando hacemos mención a cloud computing o computación en la nube, obviamente lo primero que se nos viene a la mente es la parte de escalabilidad. ¿Por qué? Porque los servicios que nosotros alojamos en dicho espacio de la nube pueden ser en este caso escalables. Yo puedo adicionar más servicios. Si, por ejemplo, en un momento yo contrato un servicio en la nube para poder crear servidores virtualizados, yo esto lo puedo escalar. Es decir, puedo tener más servidores con mayor recursos y de esta manera los usuarios o los clientes van a poder acceder sin ningún problema y con total facilidad. Ahora, otro también de las características muy importantes es el servicio medido o el servicio a media. ¿Por qué? Porque justamente esto se podría decir que es una de las características principales de lo que es computación en la nube. ¿Y qué quiere decir ello? Que solamente la empresa o el cliente que contrate un servicio en la nube solamente va a pagar por lo que va a utilizar. Es decir, un ejemplo, si yo como empresa contrato un servicio en la nube y quiero implementar un servidor de base de datos para que funcione ciertas horas, yo solamente voy a utilizar o voy a pagar, perdón, por lo que vaya a utilizar. Si este servidor en algún momento no lo voy a utilizar, yo tranquilamente puedo eliminarlo y de esa manera voy a reducir costos. ¿Por qué? Porque ya no voy a consumir recursos. Y justamente eso es uno de los factores muy importantes en lo que comprende a las características de cloud computing. Ahora, aquí también podría saltar una pregunta, y la pregunta sería la siguiente. ¿Cuáles serían los motivos para yo poder utilizar cloud computing? Es decir, ¿por qué yo debería utilizar cloud computing? Y justamente estos motivos tienen que ver con las ventajas. Es decir, hoy en día los entornos en la nube ofrecen varias ventajas en comparación de los entornos que actualmente lo tenemos físicamente dentro de una empresa. Lo primero, la alta disponibilidad. Y justamente un servicio en la nube está totalmente preparado y equipado para que los servicios que obviamente un proveedor de la nube me arriende debería estar altamente disponible. ¿Y qué quiere decir ello? Que todo servicio que yo aloje en esta nube debería estar disponible 24/7 y los 365 días del año. Y eso es justamente lo que también le da valor a cloud computing hoy en día referente a la alta disponibilidad. El otro punto también importante, que ya lo habíamos conversado, referente a la escalabilidad. Por ejemplo, las aplicaciones en la nube se pueden escalar ya sea vertical o horizontalmente. Ahora, ustedes podrían escalar verticalmente para poder aumentar la capacidad de proceso mediante qué? Mediante la incorporación de más recursos, como por ejemplo de más memoria RAM o más procesadores a una máquina virtual que quizás lo requiera o lo necesite para poder brindar una mejor, mejor acceso o mejor servicio a los usuarios finales. Ahora, referente al escalado horizontal. En este caso, por ejemplo, cuando hacemos mención a un escalado de tipo horizontal, lo que va a permitir es aumentar la capacidad de proceso mediante la incorporación o la edición de recursos, como por ejemplo, más máquinas virtuales, si es que yo lo necesitaría. ¿Para qué? Para poder alojar mayores servicios.
Y justamente esto también es una de las grandes bondades o ventajas que me permite o que me permite obtener dentro de Cloud Computing. El otro punto también tiene que ver con la elasticidad. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden configurar aplicaciones basadas en la nube para poder aprovechar un escalado de forma automática, porque esa es justamente una de las principales ventajas que me brinda la parte de cloud computing. ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de que las aplicaciones que yo tenga alojado siempre dispongan de los recursos que yo necesite para poder satisfacer los accesos a los usuarios finales. Y otro punto también muy importante que varios proveedores hoy en día muy conocidos a nivel mundial que brindan los servicios en la nube lo obtienen, que es la parte de distribución geográfica. ¿Y qué es lo que me indica la parte de distribución geográfica? Me indica que nosotros podemos implementar aplicaciones y datos en centro de datos a nivel regional. Por ejemplo, los más grandes hoy en día de servicios en la nube, Amazon Web Service, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Por ejemplo, estos proveedores grandes de servicios en la nube tienen su centro de datos ubicados en diferentes regiones. Y es más, lo tienen en alta disponibilidad y en redundancia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que, según la empresa donde se encuentre o donde quiera contratar los servicios en la nube, los accesos sean mucho más rápidos. Y de esta manera, obviamente, se garantiza que los clientes tengan siempre el mejor rendimiento de acceso basado en la región donde se encuentran ubicados. Otro punto importante, la parte de recuperación ante desastres. Aquí también, por ejemplo, al usar los servicios de copia de seguridad basados en la nube, que también es otro tipo de servicio que podemos nosotros hoy en día obtener o contratar, la replicación de los datos y la distribución geográfica se va a poder implementar a nivel de la seguridad y de esta manera mi información siempre va a estar segura en caso de que se produzca algún tipo de desastre. Entonces, miren ustedes las grandes ventajas que nos brinda hoy en día computación en la nube o cloud computing. Ahora, aquí también podría saltar una pregunta, y eso es justamente algo que hace un tiempo me llamó la atención. La pregunta sería, ¿creen ustedes que todo sea ventajas al utilizar servicios en la nube? Si bien es cierto, muchas documentaciones, muchos foros en Internet se habla sobre ventajas de cloud computing. ¿Por qué? Porque se encuentra en la nube, es altamente disponible, es escalable, tiene ubicado su centro de datos en diferentes regiones en el cual los clientes pueden acceder mucho más rápidos, tiene lo que es recuperación ante desastres. Si por ahí mis máquinas virtuales llegan a caer, obviamente este procedimiento de disaster recovery va a originar que la información o la máquina virtual nuevamente se pueda restablecer. Pero sin embargo, se podría decir que hay algunas desventajas. Llamémoslo así, desventajas. ¿Por qué? Porque se dice mucho de las ventajas, pero no se habla sobre las desventajas. Y una de las desventajas, podríamos decirlo así, es que al contratar un servicio en la nube, va a haber una responsabilidad, se podría decir, dividida en dos. Y la primera responsabilidad va a ser obviamente del proveedor que te brinde el servicio en la nube. Él se encarga de que te brinde todo lo que acabo de mencionar en la presentación. Y por el otro lado va a estar la parte de la responsabilidad por el lado del cliente. Es decir, el acceso, la información que vaya a alojar, el tipo de identidad también que deba tener los usuarios para poder acceder a los recursos, y eso corre de responsabilidad del parte del usuario. Y justamente aquí podemos nosotros ver algunas pequeñas desventajas. ¿Y cuáles serían estas? Que obviamente la persona que administra el servicio en la nube no brinde los accesos adecuados a nivel de responsabilidades o a nivel de permisos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con ello? Que cuando una persona administra un servicio en la nube, debe establecer los permisos adecuados a las personas que van a acceder a dichos recursos. Porque si les das más de lo normal o más de lo necesario, lo que va a pasar es que probablemente se pueda perder algún tipo de información.
pero no porque el servicio esté presentando algún tipo de problemática, sino por un problema de permisos de acceso a dicho espacio que se encuentra en la nube. Entonces, por ahí podríamos mencionar algún tipo de desventajas también. Bien, ahora vamos a hablar referente a los modelos de despliegue de cloud computing. Y justamente aquí nosotros podemos hacer mención a tres modelos que en el cual hoy en día las organizaciones van a tratar de indicar qué tipo de modelo ellos quieren obtener o quieren arrendar basado en la necesidad que tengan dentro de la empresa. ¿Y por qué les digo arrendar? Porque justamente en este momento voy a mencionar el primer modelo de cloud computing, que tiene que ver con la nube pública. Y justamente este modelo de cloud computing va a permitir que los servicios justamente se ofrecen a través de la red pública, es decir, de mi red de internet pública, y van a estar disponibles para cualquiera que quiera obviamente acceder. Es decir, yo, por ejemplo, si quiero contratar un servicio de Amazon Web Service o un servicio de Microsoft Azure o un servicio de Google, obviamente yo debo, en este caso, arrendar mi servicio como tal, teniendo en cuenta un acuerdo de nivel de servicios para saber cuáles son los servicios que me van a otorgar. Y obviamente, si es que estamos en un acuerdo dado, vamos a firmar dicho convenio. Esos servicios a mí me van a permitir poder yo enviar mis aplicaciones, mi información, hasta incluso mis servidores virtualizados hacia dicho repositorio. Ahora, aquí, por ejemplo, la propiedad es del proveedor que me va a brindar dicho servicio. ¿Por qué? Porque justamente yo le estoy pidiendo un arrendamiento. Yo le estoy solicitando una contratación de dicho servicio. Entonces, justamente aquí, en esta parte, en este modelo, de cloud computing de nube pública, ¿lo encontramos a quién? Encontramos, por ejemplo, a Amazon Web Service, que tiene una serie de características, una serie de bondades, una serie de beneficios, que ya lo vamos a hablar en un momento. También tenemos aquí a lo que es Microsoft Azure, que también tiene sus propias características, bondades, beneficios, ventajas. Y también tenemos a otro grande que es Google Cloud Platform, que en este caso también igual tienen diferentes bondades y características. Ahora, por el otro lado tenemos a la nube privada. Y justamente aquí viene algo muy interesante. ¿Por qué? Porque la nube privada lo que permite es constar de recursos informáticos que determinados usuarios de una empresa o de una organización utilizan de forma exclusiva. Por ejemplo, una nube privada puede estar ubicada físicamente en mi centro de datos de forma local o estar también hospedada por un proveedor de servicios de Internet. Y esto es lo que hoy en día también se utiliza bastante. Por ejemplo, hay organizaciones que tienen diferentes sucursales, ya sea a nivel de la región o ya sea a nivel internacional, y de esta manera ellos tratan de implementar una nube privada. ¿Para qué? Para que entre las diferentes organizaciones que la comprenden puedan acceder a los recursos de la organización mediante este tipo de medios. Entonces, una nube privada justamente se encuentra en muchos casos alojados o implementado dentro de una organización. Pero para esto, obviamente también ocurre o salta otra pregunta. ¿Qué requiero yo para poder implementar una nube privada? Obviamente requieres infraestructura, requieres de un software que te brinde dicha implementación en la nube, requieres también de profesional que van a implementar y que van a administrar dicho servicio dentro de la organización. ¿Por qué? Porque hacer una nube privada también debe manejar las mismas características a nivel de cloud computing que habíamos conversado hace un momento. La alta disponibilidad, la escalabilidad, la confiabilidad, el respaldo de información, entre otros conceptos también importantes referente a la alta disponibilidad de una nube, en este caso privada. Ahora, y aquí vamos a comentar ahora sobre la nube híbrida. Hemos hablado sobre la nube pública, hemos hablado también sobre la nube privada y justamente, ¿qué es la nube híbrida? Es una fusión.
Es una fusión entre la nube pública y la nube híbrida, perdón, privada. Y justamente aquí, como dice también la presentación, en esta nube híbrida, yo voy a combinar diferentes modelos, nube privada y nube pública, con los que las empresas en este caso pueden aprovechar de los servicios tanto de nube pública y mantener las funciones, en este caso del cumplimiento y de la seguridad que me podría dar o me debe dar una nube privada. Hoy en día también muchas empresas trabajan de esta manera. Por ejemplo, hay organizaciones que tienen una nube híbrida, que tienen servicios híbridos, como por ejemplo puede ser un servicio de base de datos, un servicio de mensajería, en el cual lo tienen tanto a nivel privado y a nivel de nube pública. ¿Y esto con qué finalidad lo manejan de esa manera? Con la finalidad de mantener alta disponibilidad. Cosas que si algo podría pasar, un ejemplo, dentro de la organización con tu nube privada, tranquilamente los usuarios finales o los clientes o los trabajadores podrían acceder a los recursos que se encuentran en tu nube pública. Y de esa manera se sigue manteniendo la alta disponibilidad de los servicios o de los recursos que se encuentran alojados en la nube. Y justamente comparando los modelos de cloud computing, aquí podemos hacer mención a algunos proveedores que hoy en día, se podría decir, se encuentran bien posicionados dentro del ámbito de computación en la nube. Por ejemplo, a nivel de nube pública, hoy en día tenemos Amazon Web Service. Más adelante les voy a mostrar un diagrama de los top de proveedores de computación en la nube. También tenemos al proveedor de Cloud Service Provider, perdón, Google Cloud Platform, también tenemos a Microsoft Azure, también tenemos otros proveedores de servicios en la nube, como también puede ser Alibaba, entre otros. Pero entre los top, se podría decir, tenemos a nivel de nube pública a estos tres grandes de computación en la nube. Y también tenemos por el otro lado a las nubes privadas, que en este caso vendría a ser una nube on-premise, una implementación de una nube dentro de mi organización. Y obviamente la fusión que me vendría a dar una nube de tipo híbrida en el cual me va a fusionar mi nube privada con la nube pública que yo tenga contratado en cualquiera de estos proveedores de servicios cloud. Bien, ahora vamos a hablar referente a los tipos de servicios de cloud computing. Y aquí justamente el tema se vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque justamente los tipos de servicios de cloud computing tienen que ver mucho con la funcionalidad de lo que un proveedor de computación en la nube me va a otorgar. Y justamente aquí podemos hacer mención al primero, que es el IaaS, infraestructura como servicio. Y este justamente tipo de servicio es similar, se podría decir, a la administración de servidores físicos que hoy en día tenemos dentro de nuestra organización. ¿Por qué? Porque un proveedor, por ejemplo, de servicios en la nube va a mantener actualizado, en este caso, el hardware, pero el mantenimiento del sistema operativo y la configuración, podríamos decir, de la red o toda la configuración de las aplicaciones que se encuentran dentro, va a ser de la responsabilidad de quién, en este caso del cliente al que se le ha arrendado este servicio en la nube. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo dar a entender con esto? Según la imagen, lo que me indica es que yo voy a tener, por ejemplo, la parte de infraestructura a nivel de servidores, también podría tener a nivel de almacenamiento, voy a tener la parte de infraestructura a nivel de networking, seguridad también podría tener, y también espacios físicos a nivel de centro de datos. En otras palabras, si yo contrato este servicio, yo voy a tener, por ejemplo, espacio para poder quizás implementar servidores virtualizados. Por ejemplo, si yo quiero enviar a la nube un servidor de base de datos, puedo implementar una infraestructura como servicio. Contrato IaaS y puedo alojar en un servidor virtual mi base de datos. Si quiero alojar, por ejemplo, mi Active Directory, mi Domain Controller, yo puedo igualmente contratar un servicio de IaaS y en una máquina virtual que yo vaya a implementar, puedo implementar mi Domain Controller. Igualmente un file server, por ejemplo. Entonces, esto es justamente, conlleva o es
lo que se menciona infraestructura como servicio. Yo voy a tener la infraestructura que me va a dar el proveedor de la nube y yo voy a alojar ahí, por ejemplo, voy a crear mis máquinas virtuales y voy a alojar mis servicios, mi información o mis aplicaciones. Por el otro lado, tenemos la parte de plataforma como servicio. Y aquí justamente ya la cosa se vuelve más interesante. ¿Por qué? Porque este modelo de servicio en la nube es un entorno de hospedaje a nivel administrado. En este caso, por ejemplo, el proveedor de servicios en la nube va a administrar las máquinas virtuales y los recursos que tienen que ver con la parte de red, con la parte de seguridad, ¿no? Y en este caso, yo como inquilino, como cliente de la nube, voy a implementar mis aplicaciones en este entorno de hospedaje administrado. Y aquí justamente ya la responsabilidad poco a poco empieza a ser más de mi proveedor en la nube que de mi persona como cliente, en este caso que estoy arrendando un servicio en la nube. Y aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, según la imagen, ya voy absorbiendo en paz la parte de IaaS. ¿Qué quiere decir ello? Que voy absorbiendo la parte de infraestructura. Aquí yo ya no voy a crear una máquina virtual, aquí yo ya voy a tener una máquina virtual. ¿Para qué? Para poder alojar en este caso mis servicios. Y obviamente también voy a tener aquí ya un sistema operativo implementado y todas las herramientas de desarrollo que tenga que ver con lo que yo quiero alojar. Por ejemplo, puede ser base de datos o puede ser algún tipo de aplicación que yo requiera para poder alojar mi servicio. Ahora, la parte de software como servicio. Y justamente aquí prácticamente la responsabilidad ya es más de mi proveedor en la nube que de mi persona. Y justamente en este modelo de servicio en la nube, el proveedor de servicios es el que va a administrar todos los aspectos del entorno de la aplicación, como en este caso, las máquinas virtuales, los recursos a nivel de la red, el almacenamiento de los datos, también, ¿por qué no mencionar las aplicaciones? Y yo, en este caso, como inquilino, como cliente de la nube, solamente lo que voy a hacer o lo que voy a requerir o lo que voy a necesitar es proporcionar los datos de la aplicación que va a administrar, en este caso, mi proveedor en la nube. Por ejemplo, en lo que es SaaS, uno de los servicios muy utilizados, por ejemplo, en software como servicio, es Office 365. Office 365 hoy en día proporciona una versión, por ejemplo, de Microsoft Office totalmente operativa que se ejecuta en un entorno en la nube. Aquí, por ejemplo, lo único que deben hacer es crear el contenido y en este caso Office 365 se va a encargar de todo lo demás. Y en este caso, prácticamente la responsabilidad es casi al 100% de mi proveedor de la nube que de mi persona. Y justamente SAS ha absorbido a IaaS, ha absorbido a PaaS, y justamente una parte integrada es las aplicaciones que ya tiene establecidas, simplemente yo para yo poder utilizarlas. Bien, y justamente aquí vemos una parte o vemos la parte de modelo de la responsabilidad compartida. ¿Y qué me quiere explicar esta imagen? Esta imagen lo que me explica es cuál es la responsabilidad que yo tengo como cliente de un servicio en la nube y cuál es la responsabilidad que tiene el proveedor en la nube. Si ustedes se dan cuenta, si yo tuviera, por ejemplo, todos mis servicios, ya sea aplicaciones, la información, ya sea sistemas operativos, mis máquinas virtuales, mis servidores, la parte de almacenamiento, la parte de redes, si yo todo eso lo tuviera en la empresa, es decir, in situ o en el sitio, prácticamente yo lo tendría que administrar todo. Y miren la gran responsabilidad que yo como encargado de administrar todo esto voy a tener. Entonces, se me haría muy tedioso poder administrar o muy complicado poder administrar todos estos servicios. Y hoy en día muchas empresas trabajan de esta manera, incluso incluyendo la empresa que donde yo laboro. ¿Por qué? Porque obviamente nos hemos acostumbrado a todo tenerlo en la empresa. Pero hoy en día, referente, por ejemplo, al sector público, hoy en día ya muchas empresas del sector público están migrando sus servicios en la nube. Por ahí tenemos a la RENIEC, por ahí tenemos a la OMPE,
Por ahí también tenemos a la parte de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, hoy en día, por ejemplo, ya muchas organizaciones del sector público y obviamente también el sector privado ya están llevando todos sus servicios o gran parte de sus servicios críticos a la nube. Entonces, miren ustedes lo que yo tendría que administrar si es que toda la información o los servicios lo tendría en la empresa. Ahora, al contratar un servicio en la nube como por ejemplo IaaS, que es infraestructura como servicio, prácticamente ya la responsabilidad sería mitad mi persona y mitad mi proveedor en la nube. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo administraría como cliente de un servicio en la nube a nivel de infraestructura como servicio? Administraría las aplicaciones que yo voy a alojar en las máquinas virtuales, administraría también el sistema operativo que voy a implementar en mis máquinas virtuales, también administraría la información que yo vaya a alojar en mis máquinas virtuales. Entonces, eso sería para mí mi responsabilidad como cliente de un servicio en la nube. Ahora, por el otro lado, la responsabilidad de mi proveedor de la nube. Por ejemplo, él tendría la responsabilidad de la parte de virtualización, la parte de los servidores, la parte del almacenamiento y la parte de las redes. Él tendría que administrar y la tendría que mantener en alta disponibilidad toda esta parte que acabo de mencionar para que me brinde un buen servicio. Y si ustedes se dan cuenta, si vamos pasando de servicios, la situación se hace de más responsabilidad para mi proveedor de servicio en la nube. En el caso de Paz, yo solamente tendría la responsabilidad o la administración de las aplicaciones y los datos. Y mi proveedor, en este caso de servicio en la nube, tendría toda la responsabilidad que ustedes están viendo en la presentación. Entonces, me veo yo con menos responsabilidad si es que utilizo en este caso el servicio de plataforma como servicio a nivel de cloud computing. Y en el caso de SaaS, aquí justamente ya la responsabilidad es al 100% del proveedor. ¿Y por qué hace un momento mencioné casi al 100%? Porque obviamente yo para acceder a un servicio en la nube SaaS, yo debería tener unas credenciales de acceso. Entonces, esas credenciales de acceso, como les había comentado hace un momento, si es que yo no tengo un buen control o una buena administración, algo podría pasar referente a las aplicaciones o los servicios que yo voy a tener dentro de un SaaS. Pero a nivel de aplicaciones, datos, infraestructura, sistemas operativos, virtualización, entre otros, va a ser netamente la administración de mi proveedor de servicios en la nube. Bien, ahora aquí justamente vamos a hablar sobre también algo muy interesante referente al tema económico, al tema de inversión. Y aquí justamente vamos a hablar referente a lo que es CAPEX y OPEX. Gasto de capital frente a gastos operativos. Por ejemplo, ¿qué es un CAPEX? También conocido como gastos de capital. Esto, por ejemplo, hace referencia a la inversión inicial en infraestructura física que una empresa va a realizar, que en este caso se podrá deducir a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar que yo creo una empresa. Yo creo mi empresa y obviamente voy a tener que implementar servicios informáticos, aplicaciones, base de datos, entre otros. Entonces, yo voy a hacer una primera inversión. ¿Y cuál sería mi inversión? Comprar equipamiento. ¿Qué hago? Voy a comprar servidores, voy a comprar equipos de comunicación, ¿no? Y voy a también quizás realizar una implementación de una infraestructura, quizás un pequeño centro de datos para poder alojar ahí mis servidores y mis equipos de comunicación y de seguridad. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una primera inversión. Voy a hacer una inversión inicial, ¿no? Entonces, justamente esto tiene que ver con gasto de capital. Ahora, por el otro lado, ¿qué vendría a ser lo que es OPEX? OPEX tiene que ver con el gasto de operación y justamente es el dinero que se invierte en los servicios o también, ¿por qué no mencionar en los productos que se facturan de una forma constante con el tiempo? Como por ejemplo, yo voy a implementar a nivel de CAPEX o voy a hacer una inversión inicial a nivel de CAPEX de servidores o de un pequeño centro de datos que tiene toda una serie de equipamientos. Ahora la pregunta sería, mensualmente yo voy a realizar algún gasto de todo este equipamiento, quizás
Como primera parte, a nivel de equipamiento quizás no, pero por otro lado sí voy a tener algunos gastos, como por ejemplo, gastos de la parte eléctrica, gastos de quizás mantenimiento de infraestructura, gastos por ahí de la parte del servicio de Internet. Entonces, esos gastos son gastos de operaciones, son gastos de servicios, o perdón, son gastos de servicios que constantemente se debe realizar. Entonces, eso para mí sería mi OPEX. Igualmente como una casa, si llevamos otro ejemplo. Por ejemplo, si yo me compro una casa o un departamento, voy a hacer una primera inversión de comprar un departamento. ¿Y cuál sería en este caso los gastos de operación? Que vendría a ser el OPEX. El pago del servicio de luz, el pago del servicio de agua, el pago del servicio de internet, que son pagos mensuales, son pagos constantes que se realiza de modo mensual. Entonces, CAPEX y OPEX justamente también se entabla dentro de lo que es cloud computing. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, uno hace una primera inversión a nivel de un servicio en la nube y luego tiene que estar pagando constantemente, mensualmente en este caso, por lo que uno vaya utilizando. Y justamente es por eso que hacemos mención a la parte de los gastos de capital frente a los gastos de operación. Ahora, ¿cómo funciona la seguridad a nivel de cloud computing? Hablar de seguridad justamente aquí es un tema bastante amplio porque cuando hacemos mención a la seguridad en la nube, hacemos mención primeramente a buenas prácticas. Buenas prácticas que van a permitir proteger el entorno informático de la nube, es decir, proteger las aplicaciones que se ejecutan en la nube, la información que se encuentra almacenada también en ella. En este caso, por ejemplo, la seguridad de los servicios en la nube comienza por comprender qué se está asegurando de forma exacta, así como los aspectos, por ejemplo, del sistema o de las aplicaciones que se quieren administrar. Y aquí, por ejemplo, la seguridad también tiene que ver con toda la parte de implementación y configuración que se encuentra dentro de mi servicio en la nube. La parte de las redes físicas, la parte de almacenamiento, la parte de los servidores, la parte de mi entorno virtualizado, los sistemas operativos que yo tengo implementado, la parte también de los entornos de ejecución, ¿no? Entre otros tipos de servicios o aplicaciones que yo vaya a tener. Si bien es cierto, el proveedor, se puede decir, me brinda toda la parte de infraestructura, me brinda toda la parte del software, me brinda toda la parte, te podría decir, del entorno a nivel de la nube. Pero por otro lado, también yo debo proteger dicha información, ¿sí? Debo proteger dicha información, debo proteger también los niveles de acceso que yo vaya a obtener o que yo vaya a otorgar quizás a otro personal de TI dentro de la organización y de esta manera poder manejar la seguridad de una manera bastante óptima. Por ejemplo, referente a la seguridad, también el funcionamiento tiene que ver con la recuperación de los datos. ¿Qué pasaría si mi información se pierde? Y yo tengo, por ejemplo, una infraestructura como servicio implementado. ¿Qué es lo que yo debo realizar para poder recuperar dicha información? Igualmente, ¿cómo se protege un servidor, por ejemplo, de almacenamiento contra un robo de información, producto de un mal acceso o de mala entrega de permisos o privilegios a nivel de acceso? Y también, ¿cómo yo puedo asegurar algún tipo de error humano o una negligencia que es causado por una persona y que tiene que ver con la fuga de información, por ejemplo? Entonces, todos esos puntos entra a tallar en la parte de seguridad. Si bien es cierto, hay conceptos, hay puntos importantes que si bien es cierto, mi proveedor de servicios en la nube va a tener que brindarme, va a tener que manejar, pero también por otro lado, la parte del cliente también debe protegerse o debe asegurar la información que va a tener alojado dentro de la infraestructura, en este caso que mi proveedor de servicios en la nube me vaya a otorgar. Ahora, Amazon Web Service, Azure y Google Cloud Platform. ¿En qué se diferencia? Hay muchas diferencias referente a cada uno de ellos. Primeramente, cada uno tiene sus ventajas, tiene sus bondades, tiene sus características particulares,
pero todos ellos tienen un objetivo en común: brindarte un servicio altamente disponible. Si nosotros, por ejemplo, empezamos a buscar información de cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta que todos, bueno, cada uno de ellos hace mención de la alta disponibilidad de los servicios que te ofrece. Y justamente vamos a hablar primeramente por Amazon Web Service. ¿Cuáles son las ventajas que me brinda hoy en día Amazon Web Service? Primeramente, la flexibilidad y la facilidad de uso. En este caso, AWS tiene, por ejemplo, un entorno bastante agradable, se podría decir interactivo, ¿no? En el cual te permite poder, se podría decir, modelar o interactuar de una forma fácil de los servicios que se encuentran en dicha plataforma. Ahora, aquí también tiene que ver con la parte de la flexibilidad, en la cual te permite poder tener una infraestructura bastante asequible en los diferentes tipos de servicios que uno quiera alojar. También la parte de la rentabilidad. Y esta la parte de la rentabilidad, yo estoy seguro que cada uno de ellos ofrece lo mismo. ¿Y cuál es justamente lo que acabo de mencionar? Es que cada uno te ofrece cobrarte por lo que tú utilizas. Eso es un concepto que en los tres, tanto Amazon Web Service como Azure y Google, ofrecen a los clientes de servicios en la nube. Otro punto también importante, a nivel de escalabilidad y elasticidad, a nivel también de la seguridad. Amazon Web Service te brinda un enfoque a nivel de la seguridad en el cual te protege la infraestructura basados en las características propias que este proveedor ofrece a los clientes. Igualmente, Microsoft Azure te ofrece también la parte de escalabilidad, también te ofrece la parte de costo-beneficio a nivel de la usabilidad de los servicios que tú tienes contratado o arrendado. También te ofrece lo que es la seguridad, también te ofrece lo que es la parte de una fácil, se podría decir, desarrollo de las aplicaciones o implementación de las aplicaciones que tú vayas a alojar en los servicios que te ofrece, entre otros. Igualmente Google. Google también te ofrece un mejor rendimiento, te ofrece una innovación de una forma escalable, te ofrece también precios asequibles, aunque estoy seguro que Amazon Web Service y Azure también te ofrecen prácticamente precios asequibles. Entonces, en resumen, lo que yo quiero dar a entender con estos beneficios o con estas ventajas es que cada uno te ofrece diferentes beneficios, diferentes bondades basados en las soluciones que cada proveedor maneja. Ahora, a nivel del ranking, este gráfico lo obtuve de una página de ranking de servicios en la nube del año 2023, en el cual, como cabeza, tenemos a Amazon Web Service, está en la posición número uno con un 31% de posicionamiento a nivel de organizaciones. También tenemos a Microsoft Azure con un 24% y también tenemos a Google Cloud con un 11%, ¿no? Ahora, por ahí también tenemos a otros proveedores que están casi, bueno, no tan cerca, pero también se encuentran dentro del top de proveedores de servicios en la nube. Bien, referente a Ingenio Learning y su nube privada. Ingenio Learning fue el primer instituto con una nube privada en el Perú. Eso justamente ha permitido que hoy en día los alumnos, y no solamente los alumnos que llevan la carrera de redes y comunicaciones, sino también los profesionales o público en general que llevan los cursos de formación continua, los cursos de especialidades, se beneficien de la nube privada de Ingenio Learning. Este servicio obviamente va a permitir a cada alumno o a cada profesional que lleve algún curso de formación continua poder realizar los diferentes laboratorios que conlleva cada curso de la carrera o de la especialidad que lleve. Es un servicio que está 24/7 por 365 días del año. Hoy en día ha ayudado bastante a los alumnos a poder desarrollar los laboratorios, incluso poder realizar los proyectos de tesis. Y esto, por ejemplo, si nosotros retrocedemos unos añitos en el tiempo de pandemia, fue un gran beneficio para todo alumno que quería continuar con la carrera. ¿Por qué? Porque normalmente cuando un alumno de la carrera
lleva obviamente laboratorios, normalmente lo hacen en forma física, en un laboratorio con equipos de cómputo físicos. Cuando llegó la pandemia, prácticamente ninguna entidad educativa estaba preparado para ello. Entonces, Ingenio Learning justamente creó o implementó la nube privada, la primera nube privada a nivel de institutos, y que hoy en día, pues todos los alumnos se ven beneficiados. Es una plataforma a nivel de cloud que funciona bastante bien. Los alumnos pueden desarrollar sus laboratorios de los cursos de tecnología de virtualización, de los cursos de sistemas operativos, de los cursos de administración avanzada, de los cursos de networking, de seguridad, entre otros. Bien, y esto fue un poco referente a lo que es cloud computing. Hemos hablado muy resumido de cada concepto que nos beneficia, en este caso computación en la nube, y que hoy en día muchas organizaciones ya están enfocando o ya están mandando sus servicios críticos a este espacio en la nube que es cloud computing. Muchas gracias.